¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Objetivo un día más, en esta semana a mitad, en este miércoles. Vamos hoy a hablar de asuntos que tienen que ver con la actualidad de las islas. Lo vamos a hacer con Pilar Rodríguez de Nueva Canarias. Bienvenida, buenas tardes, Pilar. Hola. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña hoy Juan Manuel Verdugo del Partido Socialista. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Se incorpora por primera vez a esta mesa Bruno Pérez del Partido Popular. Bienvenido, Bruno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Y José Juan Herrera de Coalición Canaria. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a los cuatro. Vamos hoy a hablar de muchas cosas, entre ellos de la denuncia que hacen los trabajadores de los juzgados acerca de la plaga de palomas que hay en el edificio judicial y de pulgas, pero eso será dentro de un ratito. Ahora, me gustaría que desgranáramos un poco qué está pensando cada partido por el futuro, o hacia el futuro electoral de Canarias. Estamos debatiendo, empezando a ver cosas de la reforma electoral y cada partido ha hecho su propuesta. Bueno, pues aprovechando que tenemos aquí a representantes de 4 de esos partidos, vamos a ir desgranando lo que ofrece cada uno y en qué situación queda Fuerteventura dibujada en esa propuesta que hace cada partido. Entonces, si les parece, primero vamos a ir viendo en pantalla para hacernos una composición de lugar. ¿Cuáles son las propuestas básicas de cada uno de los grandes partidos? Hemos elegido 6, 5 tienen representación parlamentaria y Ciudadanos que quedó al borde. Partido Socialista, ¿qué pide el Partido Socialista? Bueno, pues ellos apuestan por la doble circunscripción, es decir, 61 por islas, igual que ahora. 61 elegidos entre todas las islas, igual que ahora, pero en Fuerteventura habría uno más, de 7 se pasaría a 8, y una lista regional de 10 diputados. Con lo cual la Cámara quedaría en 71, ampliamos en 11. El Partido Socialista propone que haya 11 diputados más en el Parlamento de Canarias. La siguiente propuesta que vamos a conocer es la del Partido Popular. En este caso es muy facilita de ver y analizar porque no hacen ninguna propuesta para modificar el actual sistema electoral. Entienden que lo que hay ahora es lo correcto y es así como debe quedarse. Tercer partido, Coalición Canaria. En este caso, Coalición Canaria tampoco presenta enmiendas porque da por válida la propuesta del texto en trámite. Eso sí, mantienen 60 el número de diputados y lo único que propone es una rebaja de topes electorales al 15% en el caso insular y al 3% regional. Es decir, aquel que consiga un 3% de los votos de toda Canarias ya debería tener derecho a entrar en el Parlamento de Canarias. Esto es una medida que podría beneficiar, con los datos de las últimas elecciones, por ejemplo, al Partido Ciudadano. Más propuestas de grandes partidos, en este caso Podemos. Podemos lo que hace es que aumenta en 1, de 60 a 61 los escaños. Dicen que para que sea impar, de esos 61, 14 se elegirían por lista insular, 2 por cada isla, 7 islas, 2 por cada isla son 14, y los otros 47 en una circunscripción de ámbito regional. Y ahí es el propio partido el que define si la persona que va en esa lista son los 47 son de una isla, de otra, o 40 de una isla y 7 se reparten. Eso ya decisión de cada uno de los partidos. Nueva Canarias. ¿Qué propone Nueva Canarias? Bueno, pues ellos amplían hasta 75, es decir, 15 diputados más. Estoy pensando que habría que hacer hasta obras en el edificio, porque no cabrían. 75 diputados con una distribución por islas, para no liarnos con el resto. A Fuerteventura ellos le atribuyen 8, uno más que ahora, de 7 se pasaría a 8 diputados. Y por último, Ciudadanos, que ahora mismo no tiene representación y que sin duda fue el gran perjudicado de la ley electoral en las últimas elecciones, lo que propone es dejar los 60 que hay, 32 se designarían de forma fija, entre ellos 4 solo por Fuerteventura, 4 de 7 pasaríamos a 4 fijos, y los otros 28 se distribuirían por población. Con lo cual no sabemos cómo quedan esas cuentas porque también depende del momento en el que se apruebe la reforma o el año electoral y cómo esté la población de cada isla, pero Fuerteventura podría salir perjudicada con esta medida. Bueno, pues estas son a grandes rasgos, grosso modo, las propuestas que hacen los 6 partidos principales. Insisto, hemos escogido Ciudadanos por la importancia que tuvo en votos, no así en representación en las últimas elecciones. Juan Manuel, si quieres, ahora empezamos a que cada uno nos cuente qué propuesta hace su partido más a fondo. Bien, yo creo que la propuesta que plantea el Partido Socialista es una propuesta que busca fundamentalmente mejorar la representatividad política dentro de lo que es el sistema electoral canario. Diríamos que
En la actualidad es evidente que se producen algunas disfunciones. Todos sabemos efectivamente que Ciudadanos pues sacó un número de votos rondando los 40.000 votos y que efectivamente se quedó sin ninguna representación política, algo que es desde luego una anomalía, que sin embargo pues la agrupación socialista Gomera pues con apenas 4.000 votos pues sacó 3 representantes en el Parlamento de Canarias. Eso es una anomalía que hay que corregir y por tanto los sistemas electorales desde luego con el tiempo se van diríamos determinando dónde están esas anomalías y dónde se puede corregir. Por eso el planteamiento que hace el Partido Socialista, que es aumentar, diríamos, dejar por una parte lo que es la representación territorial. Hay que decir que Canarias es un territorio fragmentado y efectivamente requiere pues de un equilibrio entre población y territorio, y eso no hay duda, y el Partido Socialista siempre va a apoyar que exista ese equilibrio entre población y territorio. Pero efectivamente con la propuesta que abandera el Partido Socialista, que es la de plantear una lista única de 10 diputados, en cierta manera también se está aumentando o se está garantizando la cohesión territorial al enfocar esa lista única que corregiría los desequilibrios que hay en la actualidad y al mismo tiempo mantendría pues la representatividad territorial por islas en los 60 diputados más un diputado. En este caso Fuerteventura, y evidentemente creo que en eso estamos todos de acuerdo, que Fuerteventura por población merece aumentar un escaño, un diputado, entre otras cosas porque en base a la actual normativa que se basa en la disposición transitoria primera que se contempla en el Estatuto de Autonomía, donde se hace la relación de diputados que cada isla tiene, Fuerteventura tiene 7 diputados, mientras que por ejemplo la isla de La Palma tiene 8 diputados cuando la isla de La Palma tiene un censo de 81.000 habitantes, mientras que Fuerteventura, en base al último censo que tenemos aprobado, pues son cerca ya de 117.000 habitantes, es decir, casi 37.000 habitantes por encima de la isla de La Palma. Por tanto, entendemos que el planteamiento que se hace desde el Partido Socialista es un planteamiento correcto, que además estaría dentro de los márgenes que establece el propio Estatuto de Autonomía, cuando establece que el número mínimo de diputados son 50 y el máximo sería 70, pero aprovechando que efectivamente estamos en la reforma del Estatuto de Autonomía, actualmente en tramitación en las Cortes Generales, pues no, diríamos que no nos separaríamos de esos márgenes que establece. Además, entendemos que el número impar, desde luego, es más lógico, ¿no?, establecer un número impar, sobre todo a efectos de establecer las mayorías y que no se produzcan los empates a diputados, ¿no? De acuerdo. Manuel, vamos a escuchar el resto de propuestas y luego para abrir un poco el debate. Pilar, la propuesta de Ana Canarias quizás es la más diferente de las que hemos escuchado y de las que están representadas en la mesa, ¿no? Bueno, no cabe duda de que estamos hablando de un sistema electoral, estamos hablando de lo que está recogido en el Estatuto de Autonomía, que yo creo que ya, pues visto los resultados que vamos teniendo, incluso yo creo que los más evidentes se pueden demostrar en las elecciones del 2015, es un sistema electoral que no es justo y tampoco, por supuesto, no es proporcional. En ese sentido, Nueva Canarias apuesta pues porque haya un cambio en el sistema electoral de acuerdo a unas propuestas y a una modificación que tienen que estar recogidas en el Estatuto de Autonomía de Canarias, en el cual pues el sistema electoral esté basado en criterios de representatividad de acuerdo a la población residenciada y no como está ocurriendo en este momento. Ya el compañero que acaba que me ha precedido en la palabra, pues lo ha dicho bien claro, o sea, la desproporción es abismal. No se puede consentir que, por ejemplo, La Gomera, con 5.000 votos, tenga 3 representantes en la Cámara Regional, mientras que un partido político, que en este caso fue Ciudadanos, con más de 54.000 votos, se quedó sin representación. E incluso también podríamos pues hacer alusión a que un partido
que ha sido la tercera fuerza política, como en este caso es Coalición Canaria, haya obtenido pues más diputados que los partidos socialistas y el Partido Popular. O sea, la tercera fuerza en votos es la primera en escaños. O sea, aquí algo evidentemente está fallando. En ese sentido, Nueva Canarias ha hecho una propuesta pues tendente a que haya un equilibrio de acuerdo a criterios de población, que entendemos que sería pues lo más justo posible. Lo que hace Nueva Canarias, Pilar, perdona, es aumentar de 60 a 75, 15 diputados más, insisto, son mucho dinero y muchas consecuencias que tendría, pero además plantea que las dos islas capitalinas tengan entre las 2,44, 22 y 22, o sea, sería mucho más de la mayoría de la bueno, vamos a ver, lo primero que plantea Nueva Canarias es un sistema electoral equitativo, basado en población, basado en criterios poblacionales. Ya lo dijimos, las enormes diferencias que están habiendo con respecto a... yo creo que una muestra importante la tenemos en el año 2015. Nosotros mismos, en una isla como Fuerteventura, pues tenemos menos representatividad que la que tiene La Palma, con menos población, y lo que no se puede es que, por ejemplo, una isla con menos población pues sea la que de alguna forma arbitre en la Cámara, en ese sentido. Pero bien, Nueva Canarias también, hay que decirlo, estamos dispuestos a llegar a un consenso. Esto no es un tema que de alguna forma ni lo va a liderar un partido ni otro, sino lo que tiene que haber es un consenso, y en ese sentido Nueva Canarias está dispuesta a llegar a acuerdos en aras a un sistema proporcional y más justo que el que existe en este momento. Herrera, Coalición Canaria apuesta por dejar las cosas como están, eso sí, bajar los topes, tanto el regional como el Efectivamente, nosotros apoyamos el texto que está sobre la mesa, que no es otro que el que tú acabas de comentar, que es el mismo número de diputados y bajando los topes, que era uno de los problemas para acceder al Parlamento, pues era muy costoso, digamos, en el número de votos, para ser exacto. Discrepo tremendamente en los que argumentan aumentar el número de diputados. Eso, como tú comentabas, en temas de costo económico para el pueblo es absurdo, en inoperancia, porque no, por poner 11 personas más, o 12 o 14, no vas a funcionar mejor, eso está clarísimo. Y, por supuesto, de otras propuestas que está viendo por ahí, como Ciudadanos o Podemos, donde incluso Nueva Canarias también en la propuesta que plantea, de que sean las islas más pobladas o por un criterio de población, pues nosotros estamos años luz entonces de estas propuestas, que lo único que quieren es aislar a Fuerteventura aún más del Parlamento de Canarias, ¿no? Por mucho que tú digas, Pilar, y perdona que discrepe por el tema del criterio poblacional, no estoy de acuerdo. Entonces, por nacer en Fuerteventura, hay una diferencia con las islas capitalinas. Saldremos perjudicados por ser una isla menor. Eso es lo que están planteando ustedes. Ahora abrimos el debate. Déjame que oigamos a Bruno, que es el representante del Partido Popular y que es quien ha presentado enmiendas, pero ninguna para modificar sustancialmente la ley, ¿no? Déjame empezar haciendo una pequeña corrección. Que no hayamos presentado ninguna propuesta no significa que nos parezca bien el sistema como está. El presidente Rajoy... Enmiendas sí he presentado, sí. Sí, pero que no hemos presentado una propuesta para la modificación en sí. ¿Por qué? Bueno, el propio presidente Rajoy, a preguntas de Pedro Quevedo, lo decía. ¿Cómo podemos estar contentos con un sistema que, siendo la segunda fuerza más votada, somos el tercer grupo al voto? Evidentemente no nos convence. Pero no hemos presentado ninguna porque lo que queremos es oír todas las propuestas y sobre todo pensamos que esto debe ser una cosa consensuada. En esa misma intervención el presidente decía que era una cosa que teníamos que resolver los canarios, que no tenía que resolver el Parlamento Nacional. Entonces es el momento, ya hay de hecho hay una comisión en el Parlamento en el que nos sentemos todos y negociemos cómo tiene que ser ese nuevo sistema. Creo que estamos todos de acuerdo en una cosa clara: Fuerteventura debe tener un diputado más. José Manuel, a ellos se lo han dicho, todos estamos de acuerdo en eso. Tenemos más población que La Palma, pero en cambio tenemos un diputado menos. También hemos hablado del tema de la injusticia que se produce con partidos como Ciudadanos, o incluso, por decirlo, con el PACMA, un partido con 15.000 votos que no tiene representación en el Parlamento. En cambio, la Asociación Socialista Majorera, de La Gomera tiene como 3.000 votos, sí tiene 3 parlamentarios.
evidentemente tenemos que buscar un consenso para que todo este sistema sea realmente equitativo, porque somos un ejemplo en todas las universidades del mundo de un sistema electoral injusto. Estamos justo después o justo antes de Tanzania. No podemos seguir así, es que es así. ¿Pero hay algún sistema electoral justo? Pero cuando les benefició, porque ustedes ganaron 2 veces las elecciones al Parlamento, ahí no los vi que se quejaran, o el Partido Socialista. No, pero vamos a ver, ustedes ganaron 2 veces las elecciones, ahí no se quejaban. Entonces, vamos a ver, sí, la ganaron 2 veces al Parlamento. Y el tema de, por ejemplo, de los 15.000 votos de esta formación que comentabas tú ahora mismo, si se bajan los topes electorales, puede acceder. No hay que quitarle representatividad a Fuerteventura, por ejemplo, en detrimento de Gran Canaria o de Tenerife, por decirte algo, que es unas propuestas que he visto por ahí que me parecen alejadas totalmente de la realidad. Pilar. Bueno, yo le diría a José Juan Herrera que ha llegado tarde, pero parece que ha llegado a tiempo, porque viene a decir una cosa que yo creo que es una forma de intentar de confundir a la población de Fuerteventura. De hecho, nosotros hemos dicho que Fuerteventura está por debajo, de acuerdo a la población residenciada, de lo que le pertenecería. Entonces, yo creo que bueno, que tú te puedes defender como tú quieras, pero tú sabes perfectamente que lo que estás diciendo no se corresponde con la realidad ni con lo que nosotros desde Nueva Canarias pretendemos. Nosotros simplemente lo que pretendemos es que la población sea la que está representada. O sea, tú no me puedes... Si tú planteas, claro, perdón, Pilar, claro, si tú planteas que sea por el tema, que sea por el tema poblacional, yo te he respetado, yo sé... Blanco y en botella no es que yo me esté inventando nada, es que eso está claro, es matemático. Pero continúe y perdona bueno, vamos a ver. Nosotros lo que proponemos es un sistema equilibrado. Ahora bien, todos sabemos que ya está creada la comisión de estudio en el Congreso, y ahí está también Nueva Canarias, y desde luego Nueva Canarias está dispuesta a llegar a un consenso, pero siempre dentro de criterios justos y de proporcionalidad. Independientemente de lo que ustedes quieran decir, que a ustedes les ha beneficiado bastante. Yo puse un ejemplo: ustedes han sido la tercera fuerza política en votos y sin embargo son la primera en número de escaños. Por lo tanto, entiendo que tú has llegado tarde, pero has llegado a tiempo para defender la postura que a ustedes como partido político pues seguramente les beneficia. Pero nosotros no estamos solamente pensando en los intereses de nuestro partido, nosotros estamos pensando en los intereses de todos los ciudadanos de todas las islas, independientemente de donde vivamos nosotros en este momento. Y de hecho estamos reclamando que Fuerteventura está por debajo de una isla como puede ser en este caso La Palma, que tiene menos residentes que nosotros y tiene 8 diputados en este momento. Entonces yo creo que esto no es una cuestión ni para abanderarla a unos ni para abanderarla a otros, sino es una cuestión de llegar a acuerdos entre todos, y nosotros de luego estamos dispuestos a hacerlo, porque Dios nos libre que hubiera que aprobar ahora el Estatuto de Autonomía. No, solamente queremos una modificación para que sea más justo el sistema electoral en este caso, que también, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, incluso se podrían hacer otro tipo de modificaciones que también nos beneficiara mucho más, y que desde Nueva Canarias pues se están planteando también, como puede ser, por ejemplo, el tema del REP. Juan Manuel. Bien, yo creo que no se trata de arrimar el ascua a la sardina de cada uno de los partidos políticos que le pueda venir mejor o peor la reforma. Eso puede cambiar. Porque si efectivamente puede cambiar. Lo que está planteando el Partido Socialista es una cuestión de mera justicia electoral, quiero decir, legitimación de la representación política. Un sistema electoral es el principal vehículo democrático donde la ciudadanía se expresa y elige a sus representantes políticos. Por tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bruno como representante, que efectivamente está estudiado el sistema electoral canario como uno de los más injustos desde el punto de vista de la representación política. Por tanto, creo que algo hay que cambiar y que efectivamente es una anomalía evidente que un partido político pueda ser la tercera fuerza en número de votos, además con una diferencia importante, y sea la primera en número de escaños, porque no deja de ser una anomalía
de representación política, y por tanto esas anomalías se pueden dar, pero y de hecho hay sistemas electorales como el propio catalán, en donde se produce esa anomalía, donde Convergencia pues hizo en su día un sistema electoral a su medida, donde las pequeñas provincias tenían una mayor representatividad, donde eran provincias donde había pues un voto más convergente, y efectivamente eso determina que al final haya una disfunción en la representación política, y en el propio Senado español, la ley electoral del Senado pues evidentemente es completamente injusta, donde hay 4 senadores por provincia, con independencia de que la provincia sea Soria con 60.000 habitantes o que sea Barcelona que tiene 3 millones de habitantes, con independencia de que luego se pueda introducir la posibilidad de que se pueda elegir un senador por cada millón de habitantes y se pueda corregir. Evidentemente son injusticias de un punto de vista electoral que yo creo que hay que corregir. ¿Que se hace ahora en el momento actual con el Estatuto de Autonomía en trámite en las Cortes Generales? Pues mejor. Yo creo que no es que se vaya a hacer fuera del ámbito canario, es decir, se va a hacer en el ámbito de la sede de la soberanía nacional, en las Cortes Generales, pero con el acuerdo de todos los partidos políticos canarios. Si no, pues también se puede hacer fuera, pero de lo que no se trata es de dejar fuera la parte del sistema electoral y dejarlo al albur de que sea el Parlamento en Canarias por 2/3, y luego nos encontramos que las elecciones son dentro de 1 año y medio y nos vamos a ver probablemente con unas elecciones con el actual sistema electoral. Esa es la pregunta que les quería hacer casi para terminar con este tema, es ¿habrá reforma antes de las próximas elecciones o la cosa está complicada? Todo es cuestión de sentarse. Porque hablar, esto llevamos hablando mucho tiempo, es verdad que ahora la cosa ha caminado un poco más, pero sí, bueno, cada vez que pasan las elecciones, los que sacan malos resultados o buenos resultados pero no tienen representatividad piden la reforma urgente, el resto da un pasito atrás. La pelota está en nuestro tejado. Hay una comisión abierta y será cuestión de aprovechar, como dice José Manuel, que ya tenemos ese estatuto en Madrid para meter ese tema, pero yo creo que lo que decíamos antes, tenemos que solucionarlo aquí. No dejar que nos hagan el trabajo en Madrid, o no dejar que Madrid nos imponga un sistema que nos podría parecer de nuevo otra vez injusto. Creo que es cuestión de sentarse y resolverlo entre todos. Sí, coincido con lo mismo que está comentando Bruno, es decir, y ahora no podrán echarle la culpa a coalición, ¿no? Porque ahí están todos, estamos gobernando en minoría y ahora todos los partidos pues tienen la posibilidad de sacar adelante este texto, ¿no? Pero bien, yo contestando otra vez lo que estaba diciendo Pilar, que el equilibrio pasa por un criterio poblacional. No es así cuando tenemos un territorio que tú lo sabes que somos islas, etcétera. Ustedes lo que plantean es un sistema que se amolde a sus intereses electorales, ¿no? Por eso ustedes priman el tema de la población, porque la fuerza la tienen en Gran Canaria. Pero somos 7 islas, y si Coalición Canaria, es verdad que a lo mejor en votos no fuimos la primera fuerza, pero sí que ganamos en la mayoría de las islas. Eso se llama justicia, y eso sí que es un equilibrio. El equilibrio es, de las 7 islas, ganar en todas ellas o en el mayor número de islas posible. Yo discrepo, como te comentaba, que cojan más fuerza las islas mayores en detrimento de las islas menores, sea Fuerteventura, sea La Palma, sea La Gomera o sea El Hierro, por supuesto, Fuerteventura, que es lo que nos toca, ¿no? Y simplemente es esto, si es que es muy simple, y yo creo que bajando los topes electorales lo que va a permitir en cada isla es que los grupos que tengan menor fuerza, el número de votos, puedan acceder también o tengan la posibilidad de acceder. Después con la ley de Don ya se va viendo cómo van entrando. Pero eso yo creo que es un sistema, bueno, justo. Lo que no es justo es que Gran Canaria o Tenerife se lleven el mayor número de votos de escaños y que las islas menores queden mirando para todos los celajes. Eso es lo que están planteando ustedes. Sinceramente, yo es que no puedo ponerme a discutir. Pero que no hay que discutir, es que la propuesta que leí con un representante político que, bueno, tiene un discurso que ya lo trae escorado para, de alguna forma, pues hacer ver como que yo estoy pretendiendo que Gran Canaria tenga más representación que nosotros. Ese no es mi estilo. Yo he propuesto lo que propone Nueva Canaria, en el cual creemos, por decirlo, porque queremos que sea más justo. No estamos tirando ni para Gran Canaria, ni para Tenerife, ni para ninguna isla. Es más, hemos dicho que aquí en Fuerteventura faltan diputados, pero a ustedes ese discurso les ha venido muy bien
y por supuesto lo van a seguir practicando, y además me consta que es el mandato que ustedes tienen para hacerlo, y donde quiera que llega usted tiene que soltar ese discurso, porque hasta ahora les ha ido muy bien. Ser la tercera fuerza en votos y la primera en escaños en el Parlamento de Canarias, desde luego, defender otra cosa seguro que te cesaría desde mañana. Pues el criterio poblacional, que vamos a ver. Entramos en un bucle que... Pilar, pero es que parece que yo parece que soy yo el que tengo algo con ello, con Nueva Canaria. Vamos a ver. Si es que esto yo lo que leí ahí es que el criterio poblacional, ¿no? Que ¿cuáles son las islas que más población tienen? Gran Canaria y Tenerife. ¿No? ¿Estamos de acuerdo, Pilar? No es que estemos haciendo aquí... yo no he venido aquí a hacer demagogia. Simplemente estoy analizando lo que ustedes están planteando. Con el reparto que hace, para que no me idea, justo. Serían 8 Fuerteventura, para poner un ejemplo, 22 Gran Canaria y 22 Tenerife. Pues bueno, pues si eso es equilibrio, pues de todas formas, ya está, no tengo nada más que plantear. Reitero que para llegar a que de verdad haya una modificación y la representatividad esté más equilibrada, Nueva Canarias está dispuesta a llegar a un consenso. Ahora, difícil será llegar a un consenso cuando algunos pueden ver peligrar pues las expectativas que hasta ahora han estado teniendo. No se trata de eso, Pilar, se trata de que cada isla esté bien representada. Lo que se tienen que esforzar los partidos políticos en ganar en cada una de las islas, y ya verás que no tendríamos este problema. Bueno, vamos a avanzar. Esto de la ley electoral es un tema que hemos tratado muy poco en esta mesa, porque además es medio engorroso, pero yo creo que explicado de esta manera que lo hemos hecho hoy, con los puntos básicos, es mucho más fácil de entender, y sobre todo lo que queríamos saber es en qué posición quedaría Fuerteventura representada en ese futuro Parlamento. Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ver unas imágenes que son frecuentes en las islas, no son imágenes que nos vayan a llamar la atención por diferentes, ni porque no las hayamos visto nunca, porque es un problema que hay en Canarias, no sé si bueno, supongo que en todos lados, pero en Canarias en particular, con sobre todo los monumentos, las catedrales, las iglesias, los edificios históricos, que son las palomas, anidando, ensuciando, bueno, pues los huecos allí donde logran hacer nido, a pesar de que hay algunos intentos de métodos disuasorios como esos pinchitos que ponen en algunos huecos. Bueno, pues este edificio, estas imágenes corresponden al edificio de los juzgados de Puerto del Rosario, el edificio principal, el de Secundino Alonso, ¿no? Porque es verdad que los juzgados están repartidos ahora por toda la ciudad, es el edificio de siempre, el principal. Y es una denuncia que hacen los trabajadores, las trabajadoras del mismo. Enseguida vamos a hablar con la representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, que se llama STAG, que son los que han hecho pública tanto estas imágenes como la propia denuncia en sí, ¿no? Ellos además aseguran que aparte de la suciedad que traen las palomas, de que no pueden abrir las ventanas cuando están trabajando porque están, como los ven, al lado, esto ha generado también posiblemente una plaga de pulgas, con lo cual hace todavía más incómodo si cabe el trabajo. Claudina Ares, buenas tardes. ¿Hola? ¿Claudina? ¿Claudina me escucha? Parece que no me oye. Nosotros aquí oímos algo, pero no. Claudina, buenas tardes. ¿Hola? ¿Hola? Pues no escuchamos, no la estamos escuchando aquí. Creo además que estoy escuchando realización. Si no me equivoco, lo que estoy escuchando en el plató es la realización. Bueno, pues enseguida vamos a intentar solucionar este problema. Juan Manuel, que es abogado y supongo que habitual visitante de este edificio, esto no es un problema nuevo. No, ya se lo comentaba anteriormente también a Bruno antes de entrar, que efectivamente esto no es un problema nuevo. Déjame, que creo que tenemos a Claudina ahora. Claudina, sí. Hola, buenas tardes. Hola Claudina, buenas tardes. Pues parece que no nos escucha. Sí. Ahora escucha, yo creo que se ha cortado la llamada. Hola, buenas tardes. Tenemos que retomar la llamada. Perdona, Juan Manuel, que te quite la palabra. Pues efectivamente, no es un problema nuevo, es un problema que se arrastra ya de hace muchos años. De hecho, yo fui también trabajador, fui secretario judicial en su día y he trabajado en los juzgados de Puerto del Rosario. Y efectivamente ya el año 2009-2010
sobre todo en la segunda planta, que es donde se producen las palomas hacen los nidos, pues efectivamente la suciedad era pues muy abundante, no se podía abrir las ventanas porque efectivamente las palomas entraban en los despachos, en las oficinas judiciales y lo que eran pues los excrementos pues estaban allí, y luego las pulgas también ya estaban en aquella época, eran pulguitas pequeñitas que las generan las propias palomas, que las generaban las propias palomas, saltaban y demás y se introducían dentro del edificio judicial, y evidentemente es un problema que nos puede parecer un poco surrealista, un poco incluso hasta divertido, raro, pero yo entiendo que es un problema grave de salubridad, es un problema grave de prevención de riesgos laborales, es un problema grave de control que las administraciones públicas tienen que ejercer, y esto podría dar lugar pues incluso a medidas por parte de la Inspección de Trabajo. O sea, eso es lo que está pidiendo precisamente el sindicato. Claudina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí, a la tercera fue la vencida. Teníamos algún problema. Claudina Ares, como digo, es miembro del sindicato STA, y que es quien ahora ha sacado a la luz. Claudina, esto no es un problema nuevo, nos decía Juan Manuel Verdugo, que es abogado y que ha sido secretario judicial, es un problema de hace tiempo, pero que ahora se ha agravado. Sí, llevamos desde el año 2016 con un problema tremendo. Hemos mandado un montón de escritos a todas las farmas y desde el 2016, 7 del 10 del 2016, llevamos mandando escritos de los cuales no nos han hecho caso y pasan de nosotros. Entonces hemos decidido tomar unas medidas, que es ponernos en contacto con la prensa a ver si de esta manera nos hacen caso, porque tenemos un baño clausurado y los compañeros funcionarios están picados por las pulgas. Entonces tenemos que tomar alguna medida, ya que no nos hacen caso. Ese es el principal problema, el tema de las pulgas, que es tan incómodo, porque ¿qué les está provocando a ustedes como trabajadores del edificio? Hombre, primer problema, que a los funcionarios los están picando, estamos llenos de picaduras. Y dos, que además de eso tenemos el baño clausurado porque no se puede entrar a los baños. No podemos abrir las ventanas, porque como los nidos están en las ventanas, están las palomas muertas, aunque quitamos, siguen estando ahí, y ayer vinieron a fumigar y vinieron con un flip. Echaron en el baño, dice que durante 12 horas no se entrara, pero es que está el edificio, lo mismo que lleva en la sala y primera instancia, primera instrucción y el baño lleno, vamos a llenarnos todo el edificio, y después ¿qué hacemos? ¿Cerramos justicia para todos? Ayer fumigaron un baño, ¿fue lo único que fumigaron? Con un flip. ¿Con un flip casero de estos del supermercado? Sí, sí. No, bueno, el flip no sé cómo era, porque vino un señor con un flip y es lo único que vimos, que era un flip con lo que fumigaron. Pero es que aunque fumigan un baño, es que no hemos podido entrar hoy tampoco, y no creo que no es el medio idóneo de fumigar un edificio. Claudina, ¿qué dicen los responsables? ¿Quiénes son o quién considera usted que son los responsables de lo que está pasando? Pues yo creo que es la Administración de Justicia, que ya se lo hemos puesto en contacto, y pasan de Fuerteventura y de nosotros. Entiendo, Claudina, que casi llega a ser anécdota esto con respecto a otros problemas que hay en los juzgados. Evidentemente no es el problema más grave, pero sí que es una incomodidad para ustedes como trabajadores acudir cada día a desempeñar su trabajo, ¿no? Tenemos un montón de problemas, porque esta es la isla olvidada, como todos reconocemos. Pero además de que tenemos muchos problemas que lo estamos intentando solucionar, pero aquí nadie nos da una solución. Entonces la única manera, que como esto ya es extremo, porque ya es que ni riesgos laborales, que lo hemos puesto en conocimiento de riesgos laborales, ni nadie nos hace caso, pues hemos decidido tomar esta alternativa, a ver si vamos sacando problemas así y nos los van quitando, porque hay muchísimos problemas en registro civil, problemas de espacio en los juzgados. Pues tenemos tantísimos problemas que ya no sabemos cuál atajar primero. Está claro, lo que pasa es que esto sí es verdad que es una incomodidad suprema, y sobre todo si les están picando las pulgas, con lo que eso supone, ¿no?, para la salud. Claudina Ares es portavoz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia. Gracias por habernos aclarado en qué basa su denuncia. Nos quedamos ahora debatiendo sobre el tema en la mesa. Venga, gracias y buen día, y espero que se solucione esto. Muchas gracias, buena tarde. Gracias. Bruno, no sé si es habitual de los juzgados.
Pues habitual de los juzgados, tanto como José Manuel Portesal y también abogado. Y es un problema que existe así, como dice José Manuel, de 2010 y posiblemente anteriormente. Se han intentado tomar soluciones, como decía José Manuel, lo de los pinchos. El problema es que esos pinchos hay que ponerlos bien. ¿A qué me refiero? Los alféizares de esas ventanas son anchos. Si pones una sola fila, lo que estás favoreciendo es la nidificación. Que se rejunte. Sí, efectivamente. Si te fijas bien en esa foto, hay hueco de sobra. Hay hueco de sobra y además ya falta una de las tiras. Con lo cual no fue la solución, fue una solución hasta que las palomas se dieron cuenta que no son tontas, son las ratas del aire, se dieron cuenta que podían nidificar. Como dice José Manuel y como dice Claudina, excrementos a kilos, cadáveres de palomas los hay, huevos que caen al suelo, la insalubridad dentro del edificio, no puedes abrir una ventana cuando hace calor, no pueden abrirla, y las pulgas ya es elemento nuevo, no quiero llevar a... Sí, las pulgas son recientes. Es reciente, recordemos, no es por asustar a nadie, no es el caso, pero la pulga es lo que transmitía la peste negra. Vamos a empezar por ahí. Mis compañeros, ¿quién es el culpable? Evidentemente, como decía Claudina, el primero es la Dirección General de Justicia. Si la justicia, José Manuel lo sabe, si la justicia es la cenicienta casi de la administración pública, llevamos años oyendo que si los juzgados necesitan en general, en toda España, no solo en Canarias, no solo en Fuerteventura, más jueces, más personal, más medios, se repite en toda España. Pues es un tema más, parece ser que a los gobiernos, y hablo en general, la justicia no les da votos y dedican un poco menos de esfuerzo. Evidentemente estos funcionarios no pueden estar así, ni los funcionarios, ni los que allí vamos a trabajar, ni los usuarios de la justicia. Y ese edificio evidentemente tiene sus años y muchos problemas que podríamos hablar. Sí, claro, eso está claro. Si hablamos de justicia, se nos complicaría, lo vamos a centrar un poco en este tema. Herrera, digo que las palomas es un problema general, o sea, en Canarias siempre hemos oído hablar de ello. En España y en Europa, me atrevería a decir, porque ahora contaré una anécdota. Pero este caso concreto no lo conocía, ahora es que lo he visto, pero lo tengo aquí anotado para hablar, a ver qué es lo que pasa con esto y por qué no se han tomado las medidas ya para poder, por lo menos, que estas cosas no sucedan. Sé también que hay otros edificios, concretamente en Puerto de Rosario, que pasa lo mismo. Hay algunos que están abandonados y las palomas, pues, aquello se ha hecho insostenible, digamos, ¿no? Las cagadas por todos sitios, o sea, es un desastre. He hablado con compañeros del ayuntamiento que me transmiten que han actuado y demás, pero vuelven, se van un tiempo y vuelven otra vez al mismo lugar, ¿no? Es un problema serio que hay que buscarle solución y este caso en concreto, como te comentaba, ahora me interesaré por este asunto porque no lo conocía y a ver cuáles son los motivos por los que esto está en estas condiciones. Pero lo que te iba a decir que, por ejemplo, en Lisboa, por ejemplo, que caminando por la calle, en los parques te ves unos letreros porque tienen un problema serio también con las palomas, donde se prohíbe que se le dé de comer precisamente a las palomas, ¿no? Pero bueno. Pilar. Bueno, sinceramente, demasiado prudentes y demasiado discreción han guardado estos trabajadores de juzgado con el problema que están teniendo. Eso parece tercermundista que esté ocurriendo en un edificio público, que además creo que incluso lo regenta el propio gobierno de Canarias. ¿Cómo es posible que esté pasando este tipo de vicisitudes en el siglo que estamos? O sea, yo creo que ya eso hay que tomar medidas porque bien ellas han tenido que hacerlo público, bueno, entendiendo desde esa postura que alguien les pueda escuchar, porque según ellos han dicho, en multitud de ocasiones se han dirigido a la administración correspondiente para que solucione este tema y la verdad es que es lamentable lo que está pasando ahí, porque además ya no es un tema administrativo donde dice, bueno, se necesitan más medios materiales, personales, sino que estamos hablando de un tema de salud pública. Que sí es más complicado contratar gente y demás, claro, pero luego esto de buscar una empresa... un tema de salud pública, y es que como no ha actuado ya, me imagino que también ellos pues su intención de ser discretos, pues a lo mejor no lo han hecho público, pero esto es que desde luego no se puede entender que esté ocurriendo desde no sé qué año y que no hayan hecho absolutamente nada para solucionar este problema, que no es que tienen que sacar una convocatoria pública, sino que tienen que venir con las medidas higiénico-sanitarias correspondientes. Y desde luego ya me parece incluso hasta de
hasta de circo, decir que han venido con un pote de flis, que es lo que utilizamos nosotros pues a Digo, nivel... será un poco más profesional. Es que pero de verdad, es que, porque ella dice que empiezan a hacer denuncias el año pasado, por escrito, pero Juan Manuel habla con de... anterioridad, con es anterioridad. lamentable y por sea, supuesto... probablemente la representante de STAG pues ha asumido el mandato sindical hace, pues no sé, 3-4 años, pero esto se viene produciendo desde hace pues 8-9 años. O sea, yo estoy hablando del año 2009, donde ya existía ese problema, donde existían las pulgas. O sea, que no es algo nuevo. Probablemente a lo mejor se tomaron medidas con posterioridad y se solucionó coyunturalmente el problema, pero y se ha suscitado nuevamente. Pero lo cierto es que es un problema que viene de lejos, y el problema fundamentalmente es un problema de insalubridad, es un problema que hay que atajar de alguna manera, y por eso digo que probablemente incluso se pueden estar cometiendo infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, que a lo mejor la Inspección de Trabajo tendría que entrar a valorar si efectivamente se están cumpliendo pues todas las normas en materia de prevención. Una cosita, nada, decir que todo nuestro apoyo a los trabajadores de ese edificio, de esa administración de justicia, y por supuesto que desear que se solucione lo antes posible, una vez que se ha hecho público, que parece ser que en algunas ocasiones las administraciones públicas, si no es a través de una denuncia, a través de los medios de comunicación, que no cabe duda que también es uno de los poderes del Estado, porque es la verdad, funciona así. Parece que mientras el tema está escondido, pues nadie se preocupa. Yo espero que se solucione lo antes posible, porque además está afectando a los trabajadores, pero evidentemente también ha podido o podría afectar a los usuarios del servicio. Las que trabajan dentro, pero además los abogados, procuradores que van, o los propios afectados de cualquier cuestión judicial. Cualquier persona que entre, que tenga que ir. Una pulga pica cualquiera. Que asistir ahí. Bueno, pues sí. Solo puntualizar, creo, por lo que tengo conocimiento, que las quejas que habla Claudina del año 2016 es porque ahora el juez decano del juzgado de Puerto Rosario, del juzgado número 2, que creo que es el más afectado. Entonces son los que seguramente a ella le costen, pero como dice José Manuel, debe haber quejas de muy anterioridad. Tiempo, bueno. Pues a ver si se soluciona con haberlo hecho público, y como dice Pilar, muchas veces las cosas salen a los medios y es cuando se toman medidas, por desgracia, ¿no? Siempre hay que evitar eso. Miren, se está negociando una mejora salarial para los trabajadores del sector turístico. La patronal, los sindicatos están intentando que esos magníficos datos turísticos que cada mes, trimestre y año nos hacen saber las instituciones, también se reflejen en el bolsillo de los trabajadores, que son los que sacan adelante el sector, por supuesto, bajo el mandato de los empresarios, que son los que ponen el dinero, los edificios y hacen las negociaciones con los turoperadores. Pero hay voces que piden y que consideran que el Gobierno de Canarias, su presidente, debe entrar en esas negociaciones y debe exigir que los empresarios empiecen a aflojar un poco y miren menos por su bolsillo y más también por el de los trabajadores, que son, como digo, los que sacan las castañas del fuego. Cravij ha dicho ayer que él no cree que deba mediar, que eso es un tema entre patronal y sindicatos, y que en Baleares, por ejemplo, se llevó a buen fin ese acuerdo sin la intervención del propio gobierno. Juan Manuel. Bien, yo creo que es un mandato imperativo de los poderes públicos el mejorar o el intentar influir en la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Por tanto, es evidente que si patronal y sindicatos, en el ejercicio de la negociación colectiva, que es un derecho reconocido constitucionalmente y que por tanto constituye en definitiva la primera fuente de derecho laboral, porque es donde se regulan esas relaciones laborales entre empresa y trabajador, pues no pasaría nada que si ese acuerdo no fructifica en una mejora de las condiciones laborales para los trabajadores, en definitiva que se transfiera parte de ese beneficio empresarial que se está produciendo como consecuencia pues de la mejora de los datos en materia turística, pues por parte de los poderes públicos se hiciera lo conveniente para que ese acuerdo fructifique. Hemos tenido un ejemplo evidente en el aeropuerto del Prat, donde había un conflicto laboral intenso entre trabajadores y patronal,
donde se produjeron pues una serie de huelgas en defensa de esos derechos laborales, fundamentalmente reclamando las mejoras salariales, y finalmente se tuvo que nombrar un mediador que se encargó de, diríamos, acercar las posturas entre patronal y trabajadores, y eso ha fructificado pues en un acuerdo entre patronal y trabajadores que ha sido beneficioso para todas las partes. ¿Pero podría ser el mediador el propio gobierno? No, el gobierno debe nombrar un mediador que se encargue, diríamos un mediador independiente, que se encargue de, evidentemente el gobierno no tiene por qué ser la institución que se encargue de efectuar la mediación, pero el gobierno sí tiene la potestad de nombrar un mediador que se encargue de acercar las posturas entre patronal y entre trabajadores para que esa mejora, como digo, de los datos en materia turística, que son evidentes, que se nos venden cada mes, en cada noticia, pues se produzca esa mejora de las condiciones de vida de los trabajadores. Y yo creo que sí, que sería conveniente. Desde luego, en primer lugar, como digo, la primera fuente de normación laboral es el convenio colectivo. Dejemos a las partes que intenten llegar a ese acuerdo, pero si no se llega a ese acuerdo, creo que sería muy conveniente. Pilar. Bueno, yo creo que ya lo ha dicho, o sea, ese tipo de subidas se negocian dentro de los convenios. Pero yo en este momento, sinceramente, a mí más que una subida salarial en general, lo que me preocupa más es la influencia que sí debe y por la que debe de apostar el presidente del Gobierno de Canarias con respecto a las camareras de piso aquí en la isla de Fuerteventura, que es un tema muy doloroso de la situación por la que ellas atraviesan. Yo estoy convencida que ellas, más que una subida salarial, lo que incluso primero creo que por lo que opten es por la mejora en las condiciones del trabajo. Ahora mismo se está produciendo enormes problemas con respecto al trabajo que tiene que desarrollar. Por lo tanto, ahí sí yo diría que tendría que haber la mediación, si no del presidente del gobierno, sí de sus colaboradores en ese sentido, o incluso de habilitar las inspecciones a que diera lugar para que las camareras de piso en la isla de Fuerteventura no estén pasando las penurias que están pasando para poder llevar a su casa el jornal cada día. Herrera. Bien, aquí pues, la noticia es que se está negociando una mejora en el tema salarial, ¿no? Aquí ahora se ha metido, aquí se manipula como mejor le convenga a algunos, pues ahora que si tiene que estar clavijo, que si no tiene que estar clavijo, y entonces se va desvirtuando lo que es realmente la noticia en sí, que es lo que todos nos satisface, porque lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, que no se correspondía la mejora, los datos turísticos, la mejora en los datos turísticos con los salarios de los trabajadores. Eso lo hemos hablado en alguna ocasión aquí. Pues ahora que se sientan a negociar, también habrá el problema si está clavijo, si no estaba clavijo, si clavijo va al baño o si va a la cocina. Entonces, yo me imagino que clavijo algo tendrá que ver con todo esto, porque esto no sale por arte de magia, ¿no? No, pero a pregunta, si no me equivoco, de Nueva Canaria, en el sede parlamentaria, y él contestó. No, me refiero a que las negociaciones, que se esté produciendo todo este contexto y demás, pues yo me imagino que el presidente del gobierno tiene mucho que ver también en que la patronal y el sindicato pues estén negociando. Y coincido con lo que decía Juan Manuel, es decir, en caso de que no se llegue a acuerdo, que la cosa se enquiste, pues me parece bien que se nombre un mediador, una persona que medie ahí para que se llegue a un acuerdo, que en definitiva es lo importante, que se llegue a un acuerdo en las mejores de las condiciones laborales de los trabajadores, que en definitiva es lo que le debe importar al ciudadano, y no si clavijo está o está en otro sitio. Bruno. Pues nosotros somos de la opinión de que sí debería estar en la mesa de negociación del gobierno, por lo menos como observador. Por lo menos como observador, y es evidente, lo decimos todos, la situación del turismo ha mejorado, tenemos unos buenos datos, hemos pasado una crisis económica que ha supuesto para el ciudadano un esfuerzo para el ciudadano en Canarias, los ciudadanos en toda España, y ahora que se empieza la recuperación es de justicia que la gente recupere un nivel económico, eso es evidente.
El gobierno, entendemos, la ministra Baños ahora mismo está sentada en las mesas de negociaciones, está en los ministerios y se está trabajando en las diferentes mesas de negociación para aumentar ese salario. Salario mínimo que gracias al Partido Popular y con el apoyo del PSOE, no tenemos que olvidarlo, es de justicia reconocerse al PSOE Ciudadanos, se ha elevado, es la mayor elevación del salario mínimo interprofesional que ha habido en mucho tiempo, seguramente en la historia de la democracia. Entonces entendemos que sí, que el gobierno de Canarias debe estar al menos como observador en esa mesa y facilitar en la medida de lo posible que se llegue a ese incremento. Y como dice Pilar, no solo es un incremento en el salario, nosotros abogaríamos también, o abogamos también, por un incremento en la contratación. Sería una de las soluciones para el problema de las camareras de piso, sería que se contratase más personal. Aliviar, claro. Pues fíjense, a pesar de los buenos datos turísticos, hemos conocido, y cambiamos de asunto, que los municipios más turísticos de Fuerteventura, es decir, Pájara y La Oliva, están a la cola de Canarias en cuanto a renta disponible, renta media, por habitante. Puerto del Rosario está en el 5º lugar de Canarias, es el municipio mejor situado, pero es que luego hay que caminar mucho para llegar a encontrar, como digo, estos municipios turísticos. Esto se hace en base a la declaración del impuesto de la renta del año anterior, con lo cual Fuerteventura está casi a la cola, sus municipios están a la cola. Por ejemplo, Betancurias no figura porque tiene menos de 1000 habitantes. Antigua está después de Puerto Rosario, pero también lejos, Tuineje, y como digo, los turísticos, donde se supone que se mueve el dinero, donde más trabajo hay, son los que peor figuran. Esto es casi contradictorio, ¿no, Juan Manuel? Bien, yo entiendo que no, y lo voy a explicar. Yo entiendo que no, fundamentalmente no es contradictorio. En Puerto del Rosario la masa salarial está fundamentalmente vinculada al sector público, mientras que en los municipios turísticos la masa salarial está vinculada fundamentalmente al sector privado. Si vemos las tablas salariales entre el sector público y el sector privado, vemos que el sector público tiene salarios bastante, aun habiendo perdido poder adquisitivo por las sucesivas congelaciones y demás, aún así el sector público mantiene una masa salarial más alta que el sector privado. Por tanto, evidentemente, Puerto Rosario es una ciudad fundamentalmente de naturaleza, en cuanto a estructura económica, pues tiene una preponderancia de los servicios públicos, el sector terciario, sobre todo en materia de servicios públicos, pues están todo lo que es la administración, Cabildo de Fuerteventura, Puerto Rosario, Ayuntamiento, direcciones generales, Hacienda, Seguridad Social, todo eso, institutos y demás, todo eso hace que la masa salarial se eleve, y por ello se produce esa, diríamos, disfunción entre rentas, la diferencia entre municipios vinculados al turismo y Puerto Rosario. Lo que hay que intentar, desde luego, es preguntarse en por qué se ha producido esa deflación de los salarios, de la masa salarial privada en estos últimos años. Y esa masa salarial privada, la deflación la tiene fundamentalmente en base pues a la reforma laboral, que permitió que se descentralizara la negociación colectiva y que evidentemente esos derechos de naturaleza salarial pues se fueran perdiendo, y nos encontramos pues con esa masa salarial que evidentemente es un problema que hay que atacar. Y está claro que con esa visión del funcionariado de la empresa privada pues se puede entender, pero de 33 municipios que aparecen en el listado, 27 está Pájara, 28 La Oliva. Cierto, no puedo compartir en esta ocasión la opinión de José Manuel. Si es cierto que Puerto Rosario tiene un mayor número de funcionarios, que tiene un mayor nivel adquisitivo, pero este discurso nos lleva al tema anterior. Es decir, tenemos que tener claro que Fuerteventura se basa en el turismo. Y desgraciadamente en la mayoría del empleo que ofrece el turismo es de baja cualificación y evidentemente conlleva bajos sueldos. Pero es que hay otro problema añadido. Cuando un empresario turístico busca personal cualificado, no lo encuentra en Fuerteventura. Hay una dificultad, el canario tiene dificultad muchas veces, una gran mayoría de los canarios, de desplazarse a otra isla para trabajar. Es un tema intrínseco del canario. ¿Qué dificultad que no quiere? Efectivamente, a eso me refiero, tiene dificultad de salir de casa, ¿no? En cuanto a la reforma laboral, no puedo comprarte el discurso. José Manuel fue una reforma a nivel nacional
Y Canarias, junto con Andalucía, donde gobierna el PSOE... No, pero no estoy de acuerdo. La reforma salarial lo que produce es una deflación y la deflación de los salarios se produce no solo en el sector turístico, se produce en el sector industrial, se produce en el sector, diríamos, en el trabajo por cuenta ajena, y se produce. Porque en el fondo la reforma laboral tiene como objetivo deflacionar salarios para poder ser más competitivo. Quiero decir, eso es un hecho incuestionable y objetivo. Te vuelvo a repetir, es un hecho que ha afectado a toda España. ¿Cuál es el problema? Que es la segunda parte de mi discurso. Si solo nos basamos en el turismo, lo sabes perfectamente. Ni el gobierno de Canarias lleva años prometiendo el tema de trasladarnos a África, de abrir negocios. Se han dictado políticas que no se han hecho efectivas. El gobierno de Canarias tampoco no ha querido diversificar la economía en Canarias. Y eso nos conlleva a que el 60% de la economía, nos guste o no, se basa en el turismo. Esa es una cuestión evidentemente también que abunda, ¿no? Pero si vamos a los salarios, pues el problema que planteaba Pilar sobre las camareras de piso, pues es un problema, no tenemos que ir solamente a las camareras de piso, al propio aeropuerto, donde se están haciendo contratos pues de 3 horas, 2 horas, 4 horas, y los salarios pues no van más allá de 300 euros, o sea... De todas maneras, esto sí es verdad, Herrera, está basado en la declaración de la renta. Claro. Y a lo mejor también hay una economía sumergida. Es engañoso. No figura, porque evidentemente tú no vas a declarar el dinero que cobras en vez. Y es engañoso. Este estudio, por mi punto de vista, es engañoso, pero sí me gustaría puntualizar, antes que se me olvide lo que decía Bruno. Vamos a ver, ustedes tendrán algo que ver con el tema de la reforma laboral, no solo en esto, sino en las camareras de piso, en que se permita un montón de cuestiones. Entonces, vamos a puntualizar las cuestiones, ¿no? Y el tema de los salarios, que lo permite, son ustedes también favoreciendo, como han favorecido al empresariado antes que al trabajador. Y eso lo hemos visto en la reforma laboral. El tema del estudio en concreto, vamos a ver, nadie se cree que Corralejo o en Morroja, los sitios turísticos, tenga una renta menor que en cualquier otro municipio. Eso no se lo cree nadie. Yo perdona que te lo diga y no soy especialista. Son los datos oficiales pero que aquí hay datos que no se han tenido en cuenta. Tú lo comentabas y lo puntualizabas. Aquí hay la economía sumergida, claramente. Y el tema de declaración de la renta, nosotros en Fuerteventura hemos absorbido el 60% de la población que hay en Fuerteventura de fuera. En la redeclaración de la renta, ahí hay propiedades, hay herencias, hay un montón de cuestiones que están, vamos, en definitiva... pero está basado en los ingresos. Claro, renta per cápita. Pero que hay cuestiones que no se han tenido en cuenta aquí y que, bajo mi punto de vista, estoy de acuerdo son engañosos. Entonces, en una cuestión, yo no me creo que haya un 40% de familias en riesgo de exclusión social, porque habría un estallido social. La economía, está claro que la economía sumergida ocupa un papel importante, gente que trabaja y es un doble trabajo, que desgraciadamente, y es cuestión también del gobierno, no solo del gobierno nacional, del gobierno autónomo, también tiene... De todos, que tendremos... Exacto, por eso uno tendremos... Bueno, yo comparto personalmente la exposición que ha hecho José Manuel, no es una teoría, es una realidad que se puede comprobar, y yo también así lo creo. Yo creo ya incluso pues algunas cosas se le han quedado atrás del tema del sector público, y yo la verdad sinceramente también lo veo desde ese punto de vista. Y después evidentemente que también la reforma laboral que ustedes parece que han estado discutiendo, bueno, yo creo que no deben de discutir tanto, porque si uno la ha propuesto, ustedes también la han justificado y la han ejecutado. Por lo tanto, bueno, cada uno tiene sus propias responsabilidades con respecto a ese tipo de asunto, que es muy importante y que desde luego ha degradado bastante al trabajador en nuestro país, y concretamente también en la isla de Fuerteventura, donde hemos visto también despidos masivos, aprovechando que el Partido Popular hizo la reforma laboral. No, la han hecho ustedes, pero yo la ejecuto. Bueno, pues... 30 segundos, que tengo que terminar. Una puntualización. Cuando se hizo la reforma laboral, un sindicato aprovechó para despedir gente aprovechando esa reforma laboral. O sea que todos tenemos nuestra culpa. Bueno, de eso hemos hablado mucho ya en esta mesa. Mañana hablaremos de más cosas. Mañana hablaremos por cierto, de gastronomía y turismo, que en Corralejo están preparando un evento grande a partir de la próxima semana. Lo hablaremos aquí. Pilar, Bruno, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Tu primera vez. Gracias a Herrera y Verdugo. Hasta la próxima.
Se queda con Rosy, que viene a hablar de deportes, de una carrera muy bestia que hay en la Baifo-Estren, en Corralejo próximamente. Y como digo, hoy toca Lucha Canaria, que también tenemos tiempo de la victoria. Que descansen, gracias por habernos acompañado como cada día y hasta mañana.